Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo encuentro, novísimo, qué buena palabra, novísimo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 9 y el 16 de agosto de este olvidable o inolvidable, querríamos olvidarlo pero no podremos, 2020, durante 60 minutos en la versión completa desde nuestro blog elredondel.wordpress.com, un poco más breve en la versión en Spotify, y un poco todavía más breve en la versión en nuestro canal en youtube.com/El Redondel. Estaremos haciendo este humilde pero potente programa de radio, de televisión, audiovisual, lo que quieras, como quieras llamarlo, periodístico sin dudas, en el que intentamos girar alrededor de algunas, solo algunas, de las noticias más importantes de los últimos días. Periodismo sin lados oscuros, porque no tenemos ningún doblez, ninguna situación muy extraña, no hay auspiciantes, no hay grandes condicionantes, es simplemente reflexionar sobre la actualidad que siempre genera muchos contenidos, y acá una vez por semana nos detenemos en algunas de las múltiples informaciones y noticias que nos parecen interesantes y giramos alrededor de esas noticias o de esos temas, los pensamos, los discutimos aquí en forma conjunta, nosotros desde acá y ustedes desde allá, o vos del otro lado. Como decimos siempre, creemos que el periodismo es hacer más preguntas que dar tantas respuestas, y eso intentaremos hacer a partir de este momento. Tiempo ya. Este es el primer bloque del programa de esta semana. No les dije, mi nombre es Nicolás Elevi, igual está en la apertura. Un gusto recibirte, un gusto que estés del otro lado. Vamos a repasar cuáles creemos que son los temas más importantes en estos días de invierno en la República Argentina. Por supuesto, la situación por el coronavirus. Ya hemos declarado el fin de la cuarentena. Si bien, bueno, no estamos diciendo algo que no hayamos dicho acá en el programa, ¿no? Porque si bien todavía hay muchos medios que hablan de la cuarentena más larga del mundo, seguimos en cuarentena, la verdad en la Argentina hay en la actualidad restricciones en algunos rubros, gimnasios, restaurantes, lugares cerrados y el sistema educativo y el transporte público, especialmente en el AMBA. El resto de la actividad comercial prácticamente está normalizada, hay gente circulando en la calle sin ningún problema, no hay orden de estar encerrado y, de hecho, lo vemos todos los días, no hay tampoco ningún control sobre esta idea del aislamiento o la distancia, ¿no? Estamos en el momento de, no el aislamiento, sino la distancia a 1,5 metros, 2 metros, no hay ningún control, no hay ninguna multa por no usar tapabocas, no hay ninguna sanción si alguien en la calle no está a 1,5 metros de distancia de otra persona, así que creo que es buen momento para decir que la cuarentena en la Argentina no existe hace rato. La situación es bastante parecida en la Argentina a la del resto de los Estados Unidos, Brasil, buena parte de América Latina o incluso en Europa. Después lo veremos. En la mayoría de estos países hay distintas restricciones, por ejemplo, o sea, desde pedir permiso para ir a las playas o de restaurantes en la vía pública, pero en general estamos en una situación en la que besis a la cuarentena, lo vemos cuando salimos a la calle, que la gente circula, y de hecho es un milagro que estemos vivos los que estamos, porque no es solamente la gente, como venimos insistiendo acá en el programa, la gente que necesita trabajar, necesita salir a la calle a hacer algo. Hay gente que pasea, que se encuentra con los amigos, que toma mate, que está a 10 centímetros de distancia, que se visita. No hay ninguna limitación bajo ningún tipo de orden, control, algo muy excepcional. El tema del transporte, algunos rubros muy específicos, pero prácticamente hay, como ocurre también cuando uno ve lo que está pasando en los países del primer, segundo, tercero, cuarto mundo, en la mayoría, excepto alguna situación bastante excepcional, violaciones a todo tipo de normas, gente que se encuentra cuando no debería, así que estamos a la buena de Dios, podríamos plantearlo así. Veremos qué es lo que ocurre. Es muy probable que siga en crecimiento el número de enfermos
contagiados y víctimas, siempre esperando que quienes se contagien, por supuesto, padezcan lo menos posible, sean asintomáticos o con síntomas muy leves, pero seguramente estaremos en promedios, si no empezamos a ver que desciende la curva de contagiados con estos números de cerca de 6.000 contagiados en la Argentina por mes, que es lo que estamos teniendo. Veremos si esto crece o decrece, pero pensemos que esto va a estar dando en los próximos meses 4.000 fallecidos por coronavirus en la Argentina, y seguiremos, como todo el mundo, atravesando esta pandemia que ha frenado la economía, ha frenado prácticamente todo, y todo lo que se mueve de una u otra manera vemos que se descontrola, y que en los casos en los que ya hubo muchos infectados en alguna zona, el virus se ha movido a otras, o hay rebrotes como vemos en Europa. Bueno, un panorama del que venimos hablando hace un rato en este programa durante todo el año. Seguramente hablaremos en las próximas semanas bastante más sobre los estudios que hablan de consecuencias post-COVID, desde problemas cardíacos, problemas neuronales, en distinto grado, a distintas personas, no es a todo el mundo, pero ya hay estudios que van pensando y discutiendo qué consecuencias trae este virus sobre incluso las personas que no se han enfermado mucho y están menos comprometidas, ni que hablar a los que fueron entubados, el cuadro de salud ha sido realmente muy, muy complejo. Mientras todo esto ocurre, crece este panorama de el desquicio casi como de un fin del mundo por el que la gente no cree. Pleno siglo XXI, ¿quién hubiera dicho, no? En el siglo XIX se creía tanto en el avance de la ciencia, y ahora estamos como con el pensamiento mágico del medioevo, ¿no? Si tomamos agua con desinfectante industrial nos vamos a curar, en contra de lo que dicen todas las universidades, todos los científicos, todas las organizaciones serias en el mundo. Bueno, el ejemplo de Viviana Canosa tomando un desinfectante con agua, aparentemente, quién sabe, en televisión abierta, haciendo algo que está, por supuesto, totalmente desaconsejado por el gobierno de los Estados Unidos con su ANMAT, el equivalente del ANMAT aquí en la Argentina, el órgano que regula los medicamentos, todas las organizaciones de toxicología, todos los hospitales. Lo mismo que ocurrió, ¿se acuerdan cuando Trump dijo que quizás el desinfectante podía terminar con el virus, y hubo gente que tomó desinfectante en Estados Unidos? Estamos viendo este tipo de fenómenos por el que comunicadores recomiendan productos ilegales, riesgosos, donde ya no hay límite, en donde la gente dice, yo hago lo que quiero y digo lo que quiero, en el medio de una pandemia. Un panorama horrible el que estamos viviendo. Otro tema del que hemos venido hablando, y volvía en estos días preparando el programa a encontrarme con esta obsesión por comparar situaciones. Me causó gracia un título de una noticia que decía: solo 10 muertos y menos de 2.000 contagios. ¿Cómo hizo Islandia para domar el coronavirus? Bueno, ¿cómo hizo? Primero, son una isla en el norte, en el mar, en el Océano Atlántico Norte, muy aislada, con 300.000 personas. Tienen lo que menos de un barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene de habitantes. 300.000 personas solamente tiene Islandia, y entonces 2.000 contagios y solo 10 muertos para un lugar que es fácil de aislar, suena bastante lógico. Qué agotador todas estas comparaciones de países entre uno y otro, cuando las poblaciones son distintas, las culturas son distintas, la manera de, en algunos casos muy distintas, en otros parecidas, por eso los resultados son parecidos. Nos estamos dando cuenta que somos bastante más parecidos a los estadounidenses, los americanos somos bastante más parecidos de lo que se cree. No, en los Estados Unidos la gente es muy diferente. Bueno, no sé, creo que esto nos deja ver que quizás no tanto. La manera de comportarse de un estadounidense frente a la pandemia se parece bastante a la de un brasileño, a la de un mexicano y a la de un argentino, bastante más que, por ejemplo, la de un asiático.
en cuanto a la conducta, el cumplimiento de las normas, el uso de el tapabocas, esta idea de yo hago lo que quiero, soy libre, voy a donde quiero y bueno, me dejo influir o condicionar por lo que veo. Así que es muy interesante discutir qué sentido tiene comparar economía, sistemas de salud, formas de conducta, aspectos culturales. Esto también la gente le encanta en economía, ¿no? Cuando comparamos a la Argentina con otro país u otros países entre sí, que no tiene sentido, producen de una manera diferente, sus sociedades son distintas, no es algo forzado. Bueno, acá nos encontramos que, bueno, la Argentina con Chile, la Argentina con Brasil, con Uruguay, con Estados Unidos, con Europa, con Corea, porque, bueno, más allá de recursos, ingresos, dinero, sistema de salud, por supuesto también la cultura, la forma de ser, la personalidad, lo que nos parece importante y lo que no es lo mismo claramente en todo el mundo, y entonces eso explica nuestra forma de comportarnos. Por eso les planteaba que cuando vemos qué ocurre en otros países es similar esta idea de, bueno, no pasa nada, no es tan grave, yo me muevo, pero mientras tanto enfermos, fallecidos, un sistema de salud en general en todo el mundo ya colapsado, al borde del colapso, médicos enfermos, enfermeros, gente de salud que está dando la vida para cuidar a los otros que no se cuidan. Y todo esto tiene que ver sin dudas con nuestra incapacidad, y hablo no de los argentinos, mundial, la incapacidad de las personas, el egoísmo a veces, las limitaciones emocionales, la falta de temple en algunas sociedades que no hemos pasado por hechos que nos hayan enseñado a ver esto como un proceso colectivo, los medios que a veces no colaboran con que hagamos lo mejor que podamos hacer. Por ejemplo, en estos días estamos discutiendo, o recién en los medios se empezó a discutir, que es probable que no haya temporada de verano en la costa argentina, y hubo intendentes que se enojaron con que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires haya insinuado que es probable, y cualquiera que está viendo, estamos en agosto, venimos desde marzo, es muy probable que no tengamos una temporada como la que pudimos haber tenido en otro año, que la circulación del virus sea masiva, que haya que limitar, que haya ciudades que tengan que preservarse, que la economía en el verano se destroce. Y como venimos diciendo acá, la última pandemia duró 2 años, ¿por qué esta debería durar menos? Es la manta corta, ¿no? Tiramos de un lado, tapamos, cubrimos un área y descubrimos la otra y viceversa, y ahí el caos, y ahí el panorama. Por eso es tan importante, o creo yo que al menos es importante, que ojalá los periodistas y los medios, en vez de decir mentiras, o dar información falsa o no chequeada, o recomendar productos falsos, le dijeran a la gente realmente lo que pasa y lo que va a pasar, la extensión, la gravedad, la trascendencia sanitaria, económica que tiene esto, aunque sea un poco mejor o un poco peor, con menos enfermos o con muchos más, por talento, por capacidad, por incapacidad o por suerte de los ciudadanos, por responsabilidad, por talento de los gobiernos. Esto es un desastre. Es un desastre en los mejores países, en los que fueron, Gran Bretaña tuvo 30.000 fallecidos, países que ahora abren y cierran y prueban y experimentan. O sea, los países con mayor estructura, capacidad e inteligencia es un desastre, y en los que tenemos menos recursos, estructura, más conflictos, también es un desastre. Y largo, y muy largo, mucho más largo de lo que le estamos diciendo a la gente del otro lado. Le planteamos a la gente que quizás el próximo mes, en 15 días, cuando baje el pico, esto viene para muy, muy largo, y no lo estamos diciendo. O creo que algunos no lo están diciendo, y acá sí queremos decirlo. Y creo que también es responsabilidad nuestra como televidentes, público, oyentes, lectores, dejar de consumir a quien inventa, miente, recomienda productos que son totalmente ilegales.
Eso no es periodismo, eso no es haberse formado. Uno se formó para tener buenas fuentes, información chequeada, científica. Cuando digo científicos, estamos hablando de múltiples, como esto de el producto este químico desinfectante que se recomienda. No hay organismo de salud del mundo que lo recomiende. Creo que un caso el de Bolivia, pero ni en la Argentina, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni las organizaciones internacionales, ni los especialistas en toxicología, en medicina, nadie lo bioquímicos, todo el mundo dice que eso es un peligro. Y hay gente que lo recomienda, y ahí hay una responsabilidad de los medios, del sistema, del gobierno, del sistema judicial, porque es hacerle daño a la gente que se envenena, que toma algo, como lo fue cuando Trump, casi en una humorada, dijo, ¿y si tomamos desinfectante en una entrevista? Y hubo gente que lo hizo, y hubo gente que se enfermó, se murió. Todo eso también está ocurriendo, como si no fuera suficiente lo del COVID en sí, lo del virus. La gente que sigue algunos de estos personajes que dicen, acá no pasa nada, o no es grave, o juntate, o toma tal o cual brebaje, y no, bueno, se pueden enfermar de COVID, no solo no van a evitar enfermarse, sino que encima van a tener otro problema. Qué terrible estos tiempos que estamos viviendo. Mientras tanto, finalmente la Argentina logró acordar con sus deudores privados. Ahora veremos qué ocurre con la economía, obras de infraestructura, préstamos, las famosas 60 medidas que el gobierno piensa anunciar en los próximos días. Eso es lo que estamos esperando. Y el futuro inmediato, en los próximos meses seguramente habrá que acordar, reacordar, discutir con el Fondo Monetario Internacional por ese préstamo de casi más de 40.000 millones de dólares prestados en prácticamente 2-3 años en el gobierno anterior, que por otra parte, ¿dónde estarán, no? Es una buena pregunta. Hay que tratar de resolver esta situación porque sin dudas el panorama es muy complejo para la economía mundial. Ningún país va a poder crecer demasiado, el comercio está limitado, el turismo está limitado, va a seguir estándolo aunque haya algo más de movimiento, si algo puede mejorar el año que viene, y el panorama es muy complejo en lo económico en todo el mundo, y ni que hablar de en los países que estamos en crisis de antes de la pandemia. La Argentina es un caso. Luego hablaremos en el bloque internacional del Líbano, que tiene el coronavirus, tiene la crisis económica del año pasado y tiene una explosión en el centro de su ciudad capital. Todo eso, imagínense. Otros temas en este bloque para ir cerrando. En los próximos días el Senado va a empezar a discutir el proyecto de reforma judicial que envía el Ejecutivo a la Cámara. Veremos qué ocurre ahí. El Senado es probable que termine aprobando. Hay mucho más margen para el gobierno para que la reforma avance. Una reforma que claramente la justicia, buena parte de los sectores de la justicia, varias cámaras, decretaron o declararon, no decretaron, consideraron inconstitucional un proyecto de ley, algo raro, muy raro, todavía no es ley y lo consideran inconstitucional. Y bueno, todo un tema interno, ¿no? Como venimos hablando en el programa anterior, de política, de tira y afloja, a ver qué hace la oposición, cuánto va a discutir, si va a ceder, si va a negociar, todo un tema complejo, pero sin dudas cuando se ven las encuestas que cualquier consultora hace, el Poder Judicial es uno de los que tiene menos imagen o mayor imagen negativa entre toda la sociedad, así que sin dudas es un tema del que deberíamos ocuparnos, más allá de que cuál sea la reforma, cómo termina ocurriendo, sea desde el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Recuerden que un proyecto de ley no tiene por qué solo presentarlo el Ejecutivo, ¿no? Tranquilamente los legisladores, los diputados, los senadores podrían avanzar con proyectos para mejorar la justicia. Esto también implica poner dinero, ¿sí? Porque si hago reformas pero luego no pongo dinero, tampoco va a funcionar mucho mejor todo el sistema en general. Y las discusiones de política, de a quién beneficia, a quién perjudica, en momentos en los que, como sabemos, la justicia
funciona de una manera especial en la Argentina por la que, como venimos diciendo, se ocupa de oficialistas u opositores según conveniencia, según momentos y según tiempos, más allá de los delitos. Por eso suele ocurrir que las denuncias o los avances en las causas judiciales ocurran una vez que los gobiernos terminan y no durante. Sea como fuere, es uno de los grandes temas a discutir. Y el otro tema, para cerrar, que tiene que ver con la política, es este gran debate en el gobierno que tiene que ver con política y tiene que ver con comunicación, que es un tema que por supuesto tiene que ver, me encanta, me gusta, comunicación política, que es hasta cuánto o cómo, digamos, hay como un gran tema que es el tema pandemia y hay otro gran tema que es la economía o la situación de superar la pandemia, ¿no? El post pandemia, aunque la pandemia no termina y como decimos va a seguir. Y entonces, como el tema pandemia ha llegado a un hartazgo y esto también explica que la gente no lo crea peligroso aunque haya muchos enfermos y muertos, tiene que ver con que por un motivo de cierto agotamiento la gente cree que esto ya no es grave, aunque lo sea. Y entonces, digo, se da esta paradoja en la que el gobierno necesita despegarse del tema pandemia y avanzar, reestructuración de deuda, iniciar una agenda propia, avanzar con temas económicos, reformas, tomar la agenda mediática, la discusión política, no dejarle ese espacio a la oposición. Esto no es un tema de este gobierno, todos los gobiernos tratan de establecer su agenda, que digamos los políticos, la oposición, los medios giren alrededor de lo que el gobierno propone y no lo que los otros proponen. Y acá estamos, ¿no? En este momento, en estos días, viendo cómo el gobierno trata de entrar o entra en esta situación compleja por la que en pleno peor momento de la pandemia y con ningún dato positivo en el tema pandemia, y tiene que, por la expectativa de la sociedad, que despegarse del tema, hablar de otras variables, a empezar a pensar en temas que tienen que ver con economía, con control de la agenda, el tema del procrear, o sea, instalar, discutir, traer otros hechos políticos, comunicacionales, que van muy de la mano, para ver qué es lo que ocurre y también que los temas no estén planteados mayormente desde la oposición. Por supuesto, lo mismo hizo el gobierno de Mauricio Macri, anteriormente los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, antes el de Menem, antes el de Duhalde, el de Alfonsín y así para atrás. Es un clásico, ¿no? Es muy entendible. Y en este proceso creo que estamos, ¿no? Un gobierno tratando de ver cómo controla o cómo discute este espacio de poder, instala temas y se enfrenta, aunque sea discursivamente, en un momento recontra complicado que es el de la pandemia. Lo mismo ocurre en otros países, este conflicto entre de qué termino hablando y de qué quiero hablar y qué quiero, si yo hablo de lo que otros quieren o los otros hablan de lo que yo quiero. Gran tema interesante que tiene que ver con política, con comunicación política, con gestión política y con la situación que estamos, creo yo, en este análisis viviendo en estos días en la Argentina. ¿Vamos a hacer música? Bueno, no la vamos a hacer, ya está hecha. Vamos a escuchar un poco de música. Luego llega Eduardo Freddy con el bloque de deportes. Tenemos el bloque del medio con la data donde podés escucharnos, internacionales. Nos queda un rato hasta terminar este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Estamos ya en el bloque del medio del programa, el momento para recordarte cómo podés escucharnos, sintonizarnos, descargarnos y todas las alternativas de comunicación. Ante todo, siempre recordá que nuestro blog es elredondel.wordpress.com. Allí está toda la info que te voy a contar. Desde ahí podés escuchar el programa y tenés todos los contactos que te voy a dar a partir de este momento. Tenemos redes sociales, Twitter e Instagram, @elredondel, y Facebook, @elredondelperiodismo. Son las 3 redes en las que podés escucharnos, seguirnos, descargarnos y por supuesto también comunicarte con nosotros, escribirnos, mandarnos mensajes. Podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico elredondel@gmail.com
Y también tenemos un número de WhatsApp. Anotalo, incluílo, agregalo como contactos y nos mandás audio o texto. El número es más 190 2702 2775 más 190 2702 2775. Ese es el número de WhatsApp de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Además de escucharnos desde el blog, podés oírnos cada semana a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. El link está también en el blog y te suscribís, por supuesto, y desde Spotify, una versión un poquito más corta, sin temas musicales, por una cuestión obvia de derechos, podés escuchar este programa. También en nuestro canal de YouTube, youtube.com/El Redondel, la versión audiovisual, todavía un poco más despojada, pero con imagen. Ahí estoy yo repasando estas noticias en primera plana, mirando a la cámara. Y en líneas generales son todas las alternativas para escucharnos. Por último, sí, también es válida, porque quizás nos estás oyendo a través de alguna radio en algún punto de la República Argentina. Si estás escuchando este programa en alguna emisora de nuestro país, de la Argentina, en el mismo horario, en el mismo dial y en el mismo día, la semana que viene nuevamente habrá un programa. Y si sos alguna radio o gente o del área de programación de alguna radio y te interesa incluir el programa, simplemente avisanos, es completamente gratis, no pasa nada, no hay ningún problema. Nos avisás, así le avisamos a nuestros oyentes dónde, cuándo y cómo también pueden escuchar. Así que este programa es de libre descarga y podés compartirlo y puede formar parte del aire de cualquier radio que tenga ganas de que El Redondel se emita allí. He dicho todo, no queda nada, es tiempo de terminar la tanda y comenzar con la información deportiva aquí en El Redondel. Último bloque del programa para repasar rápidamente algunos de los temas internacionales que nos parecen más importantes en estos días en el planeta. Por supuesto, la explosión en Beirut, la crisis económica, todo lo que está viviendo esa nación. Se parece bastante la crisis económica de arrastre que vive el Líbano a la que sufrió la Argentina en los últimos años. Una crisis de deuda y devaluación, ¿sí? Una devaluación muy brutal. La Argentina, todos sabemos que tenía, se acuerdan, ¿no?, unos 9, 10 en versión oficial, 16, 15 en el paralelo, en 2015 por dólar por peso, 15, 16 pesos el dólar, y llegamos casi sobre el final en 4 años a una profunda devaluación que llevó al dólar a los 60 pesos, se multiplicó casi por 4, un poco más. Una crisis similar es la que vive el Líbano en estos momentos, con las particularidades de esta explosión, la posibilidad de que haya elecciones adelantadas y el COVID, por supuesto, el COVID que también cruza absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en Brasil, que ya superó los 100.000 muertos, y mientras Bolsonaro habla de casi cualquier cosa menos de la crisis sanitaria, sus exministros Mandetta y Moro, el de Salud y el de Justicia, avanzan en sus críticas a Bolsonaro, acusándolo muy abiertamente en los medios de ser el responsable de no haber tomado otras medidas que podrían haber hecho, al menos, porque por supuesto, sin dudas, imposible evitar la pandemia, imposible evitar los fallecidos, pero lo que plantean exfuncionarios de Bolsonaro es que tomó todas las decisiones que favorecieron que haya más fallecidos y no menos. Siempre guardo algunos otros datos, programa tras programa, para hablar un poco de la crisis por la pandemia. En Sudáfrica hay 10.000 muertos y más de 500.000 de casos. Por ejemplo, Alemania registró en las últimas horas 1.122 casos después de haber pasado el pico. Esto va demostrando cómo en Europa vuelven a subir los rebrotes y los casos. En Chile ya hay
10.000 fallecidos, nosotros estamos cerca de los, o un poco más de los 6.000 personas que perdieron la vida. Y hablando, para romper un poco este mito de la normalidad, en Europa ya pasó todo, está todo normal, no pasa nada. En Madrid, bueno, esto por supuesto lo pueden chequear si es que no me creen, pero la info está bien verificada. En Madrid, la Comunidad de Madrid, el gobierno de Madrid dispuso que no puede haber más de 10 personas en bares y discotecas, en grupos, y que el límite de horario es de la 1:30 de la madrugada. Los empresarios del área dicen que están facturando 20% de lo que vendían antes de la pandemia, porque un poco porque es verano, otro poco porque la gente tiene miedo a contagiarse y otro poco porque las normas son muy estrictas y entonces, claro, no facturan lo mismo, no ganan lo mismo, no dan los números. Y esto es lo que venimos hablando desde el principio. Toda la generación de riqueza, o buena parte de la generación de riqueza de este siglo XX tiene que ver con lugares atestados de gente, mucho movimiento para que la economía, mucho consumo, y ahora si no se puede entrar, no se puede permanecer, hay un límite, es lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Los restaurantes en buena parte del mundo que han abierto solo en el exterior, no en el interior. Y esto también marca, o con muchas menos mesas, así que aún con toda esta apertura, la economía no se resuelve porque no dan los costos de electricidad, de servicios, de sueldos, el movimiento, los proveedores, no se gana lo suficiente para la economía de hace un año y medio. En esa economía un gimnasio podía estar atiborrado. Cuando los gimnasios abran, no van a dejar entrar tanta gente. Y entonces el número igual va a ser imposible, la facturación va a ser muy baja. Otro dato que me parece súper interesante para este debate sobre las libertades o las no libertades, el problema de las fiestas y las reuniones ocurre prácticamente en todas partes en el mundo, ¿no? Las reuniones que están prohibidas en muchos casos y ocurren igual. En Los Ángeles, el gobierno está evaluando cortar el agua y la luz a los hogares en los que se realicen reuniones por fuera de lo permitido, porque ok, no hay cuarentena, pero no se pueden hacer estas reuniones masivas por el contagio. Es interesante discutir, no hay cuarentena como tampoco en la práctica hay acá, pero hay una serie de normas que no se pueden o no se deberían violar, y sin embargo, como aquí se violan, y en Estados Unidos ocurre mucho esto de la reunión privada que nadie se entera, y bueno, o se enteran los vecinos cuando denuncian, y a partir de acá el gobierno del país de la libertad piensa que si usted en su casa hace una reunión que no debe hacer con más gente de la que debe estar, bueno, se le corta la luz y se le corta el agua, el suministro del agua. Imagínense esto acá, ¿no? ¿Qué se diría acá? Pero bueno, me llamó la atención la data porque es muy, muy rara, muy extraña. Por último, hemos hablado bastante de coronavirus, del panorama, pero creo que una de las noticias internacionales de estos días es la extraña desaparición de, algunos hablan de huida, otros dicen que es un paso al costado para no perjudicar al rey, su hijo, Felipe, y a la monarquía como institución, el extraño caso del rey Juan Carlos I de España, de adalid de la democracia, cuando cae la dictadura de Franco, representante del Estado, quien logró unificar a toda España, se opuso a las Fuerzas Armadas en ese intento de golpe a principios de la década de los 80, el que logró que prácticamente todos, incluso los republicanos españoles, se hicieran monárquicos, al menos por un momento. Bueno, a los postres nos enteramos, no lo del amante, que no sería nada, no lo del asesinato del elefante en Botsuana, que tampoco sería nada, sino que cobraba aparentemente coimas, tenía cuentas en el exterior, tenía negociaciones non santas, protegido por los enormes fueros, un término que utilizaríamos nosotros aquí en la Argentina, que tiene justamente el rey de España y que
había muchas situaciones irregulares, no otra vez desde lo ético, desde lo familiar, que podríamos discutirlo, sino también desde lo legal, desde lo económico, con cercanías a monarquías que aparentemente le transferían dinero, con cuentas en el exterior que no queda muy en claro por qué y cómo, denuncias de coimas. Bueno, increíble, ¿no? O no lo sé. Habría que ver a lo largo de la historia qué diferencia hay entre esta monarquía y otras de 100 o 200 o 300 años atrás, que como justamente no son ciudadanos como cualquiera, tienen muchas prerrogativas, la pregunta es quién los controla, quién los verifica, representan al Estado en forma hereditaria. Bueno, para los países que somos republicanos, con todos los problemas que tenemos, corrupción, miles de problemas, al menos sabemos que, hay elecciones, pueden cambiar los nombres, las figuras, cada tanto en nuestros países hay presidentes que desaparecen, vuelven a aparecer, van presos, ¿no? Tenemos mucho más movimiento. Pero qué raro, ¿no? Para los países republicanos entender esta fascinación, en algunos casos, por una monarquía, una familia que tiene estos beneficios tan grandes. Y bueno, ahora ahí están en España, complicados con el tema de Juan Carlos, que se fue, dejó el país. No se sabe si se lo puede juzgar, cómo, hasta cuánto, si lo perjudica al rey, que es el hijo, o en definitiva el dinero de la corona, quién controla, bueno, algo increíble. Y uno dice siempre, se supone que son los países serios, con gente seria, pero bueno, en todas partes se cuecen sus habas, frase que nos encanta aquí en El Redondel. Se acabó, me pasé unos minutitos. Buena semana, nos estamos viendo en 7 días si todo sale bien. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E larga I, en redes, en Twitter, en YouTube, me encuentran también como Nicolás Elevi, bueno, en todas partes. Y aparte, los contactos que ya les di de El Redondel. Nos vemos en 7 días en un nuevo programa. Tengan una excelente semana y sigan cuidándose. Chao, besos.